Reporte 100. Esta semana, diputados de Morena, MC, PRI y PRD se unieron para presentar una iniciativa que busca regular la eutanasia en la Ley General de Salud. El proyecto de decreto publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados solicita la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de muerte digna y sin dolor, y define la eutanasia como el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente que sufre una enfermedad terminal o una condición médica irreversible a petición expresa y voluntaria de dicho paciente. Una de las diputadas firmantes y proponentes es Claudia Selene Ávila Flores, diputada de Morena, a quien le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Claudia, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, muchas gracias por el espacio, los saludo con gran cariño por allá en Hermosillo, que es tan bonito, y a toda la gente que nos está escuchando, estamos a la orden. Gracias, Claudia. ¿Por qué regular la eutanasia en México? ¿Por qué permitir la eutanasia en México? Por muchas razones. Mira, es un tema, primero que nada, nos queda claro, muy polémico, que tiene muchas aristas, desde el punto de vista médico, de cómo instrumentarlo jurídicamente hablando, tiene inclusive un impacto presupuestario, tiene un componente moral, tiene un componente religioso, tiene un componente ético. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tú bien sabes, hay una jurisprudencia, si bien todavía no lo elevamos per se a rango de la Constitución Federal, norma fundamental o carta magna, como le quieras llamar, sobre el libre desarrollo de la personalidad. Tenemos otros instrumentos jurídicos o marcos como el acceso a la salud, que es el cuarto. ¿Cómo vas a acceder a la salud si ya ni la tienes, no? Para empezar, cuando una persona está en un supuesto de buscar una muerte digna. Lo que estamos proponiendo nosotros, no, mira, eutanasia suena muy fuerte. Vamos primero a definir conceptos. Prácticamente podría decirse que es lo mismo, pero es muy fuerte. ¿Qué tenemos en nuestra legislación? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si alguien va con un notario, firma la voluntad anticipada, que significa que deja estipulado ante notario público que pues si algo sucede y su vida ya pierde la calidad, pues entonces dejen de suministrarle los cuidados paliativos, ¿no? Sí. Simplemente eso deja ante notario, entonces hay un registro y dice, no, pues ya está muy mal, ya tiene ventilador, pues apaguen el ventilador. ¿Qué buscamos con muerte digna, que no le llamamos eutanasia, y con esta iniciativa que presentamos, que se llama En Materia de Muerte Digna y Sin Dolor, junto a compañeros, he de decirlo, inclusive del propio PAN, Héctor Jaime Barba, que es un doctor brillante, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, está el PT, varios de Morena, del PRI, que si una persona por voluntad decide que ya su vida tiene candados la legislación para que no se vaya a interpretar como que está regulando el suicidio, ¿me entiendes? Sí. Pero que hay condiciones en su vida que ya no tienen la calidad para que pueda valerse por sí mismo, para ser autosuficiente, para tener dignidad. Te pongo un caso, una persona que esté cuadripléjica, que use ventilador para respirar. Bueno, pues entonces analizamos varios modelos que hay en todo el mundo de legislación sobre muerte digna y sin dolor. Algunos son más severos, otros más permisivos, otros tienen distintas características, pero hay dos modalidades. Hay una en la que se le llama suicidio asistido en los modelos de otros países que analizas, donde, por ejemplo, una persona que esté en una situación de cuadriplegia, que no puede ni respirar por sí misma, ¿tú crees que va a ser capaz de tomarse una pastilla? Claro. ¿O de ponerse una inyección? Pues no. Entonces, ahí eso se llama suicidio asistido. La muerte digna es cuando se da la acción y efecto
del personal de la salud de manera directa sobre el paciente, que cumple con una serie de requisitos legales muy vastos, que aquí no tiene caso que yo cuente porque voy a quitarles mucho el tiempo, o podemos tener una próxima entrevista. Hay una acción contundente de manera personal del médico para aplicar pues valga la redundancia, una medicina o inyectar algo y cesar la vida del paciente por dignidad. Es un tema muy polémico, tiene muchas aristas, pero es la forma más fácil en la que creo que te la puedo plantear. También tenemos otros ordenamientos que te hablan, tanto en la Constitución sobre el acceso a la salud, que está en el 4, no te habla de muerte digna para nada, pero sí de acceder, que todo mexicano tiene derecho al acceso a la salud y te da varios supuestos. Cuando tú estás en una condición ya donde no te puedes ni valer por ti mismo, que se ha perdido la dignidad humana, pues ¿cómo accedes al 4 constitucional o cómo lo haces efectivo? Está también, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo, si no me falla la memoria, 251, que determina la salud como un componente en el que toda persona pues tiene derecho a su goce. Está la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también de lo que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Ahora, esta iniciativa está planteada a nivel secundaria, es decir, en Ley General de Salud. Desde mi óptica, y aunque acompaño por supuesto la iniciativa, y estoy con mis compañeros, debería elevarse, pero ahorita no nos dan las condiciones políticas para los votos, a rango constitucional. Es decir, que la muerte digna y sin dolor sea considerada dentro de la Constitución Federal, como un derecho humano, como parte de este bloque que tenemos también de bloque de ¿El paciente lo decidiría, Claudia Selena Ávila Flores, o los familiares lo decidirían? Tenemos varios candados para eso, preponderantemente es que cuando la persona esté en situaciones y se hacen varios estudios, varias radiografías, por así decirlo de manera metafórica, de la condición del paciente, si ya no está en una situación de decidir por sí mismo porque tiene, no sé, muerte cerebral, por ejemplo, ¿no? O tiene otras situaciones, pero lo manifestó antes ante un registro de la Secretaría de Salud de que si algo sucediera con su vida, por favor, y ya no estuviera en condiciones de poder decidir, decidan los demás, pero todavía es un tema que está en discusión, entonces hay que afinar los cómos. En el caso de una persona que además vía peritajes, vía estudios, vía obviamente la opinión de los médicos diga, no, pues si está consciente, está en pleno uso de sus facultades, sí tiene cuadriplegia, no puede respirar bien, pero pues está escribiendo, él mismo está manifestando su intención, se manda una valoración médica muy completa, entonces él puede decidir por sí mismo. Pero es una pregunta muy interesante, muy compleja la que haces, porque la línea divisoria es muy sutil. Entonces, cuando alguien ya no está en condiciones, aquí el debate es, ya no tiene condiciones el paciente, ya ni siquiera puede escribir, porque hay gente que pues todavía puede mover la mano, o le puedes poner letras, o le puedes hacer que se exprese, pero cuando ya no pueden, la línea divisoria ahí es que van a decidir los familiares, o tenemos que accionar solamente este marco legal siempre y cuando hubiese dejado él un antecedente jurídico o un antecedente con registro ante la Secretaría de Salud de que si algo, como previsión, ¿no? Como cuando haces tu tarjeta de previsión de soy tal tipo de sangre, por si te ocurre, Dios no lo quiera, toco madera, un accidente, bueno, pues ya saben, ¿no? ¿Qué tipo de sangre eres? Sí. Entonces, si hay, cuando se dé la alerta a la Secretaría de Salud y se tenga el registro, y entonces el paciente es internado, cuando se abre el registro, dicen, mira, dentro del registro él dice, vienen muy malas condiciones, que si ocurre tal y tal y tal, bueno, se recurra a una muerte digna y sin dolor.
es como un tema de debate, iríamos más por ese lado. Pero mira, es muy complicado si solamente lo dejas a ley secundaria, tiene muchas aristas, porque también, como entra el componente ético, moral, religioso, etcétera, etcétera, y nosotros respetamos desde luego, pues va a haber médicos que te van a decir, pues por su formación más allá de galenos, religiosa quizá, o por su situación ética, te van a decir, no, yo no lo hago. Sí. O si no lo dejas claro en la legislación y dejas abierto pinzas, pudieran tener una consecuencia legal ellos. Entonces, si bien la tenemos ahorita ley secundaria, tenemos que seguirla revisando, no ha pasado al pleno. Yo creo que tenemos que seguir haciendo ajustes y desde mi muy modesta óptica tiene que elevarse como un derecho humano fundamental para que después en cascada bajen los demás ordenamientos, porque tú sabes que hay un tema, se llama pirámide de Kelsen, de jerarquía normativa, donde tú no puedes poner por encima de la Constitución una ley secundaria o un reglamento por encima de una ley, o sea, hay un orden jurídico. Si nada más lo dejamos en el orden de la legislación secundaria que está abajo de la Constitución Federal, vamos a tener ahí una cascada de impugnaciones o de situaciones o de no cumplimiento. Yo creo que lo mejor es dejarlo desde arriba anclado, como el derecho de acceso a la salud, a la información, son distintos derechos, pero todos son fundamentales, les llaman, generalmente en España se le llama más derecho fundamental, aquí más derechos humanos. Entonces, eso sí se antoja muy complicado ya en esta legislatura, pues porque le quedan pues unos meses, prácticamente sí, un año, un poco menos de un año, pero sobre todo porque tenemos un nivel de polarización y división en ambas cámaras del Congreso de la Unión y por supuesto también los congresos locales derivado de los procesos electorales que vienen en el 24, que está muy difícil que consigas la votación para una reforma constitucional y más. Ese es un tema que probablemente se vaya para el siguiente Congreso, diputada Claudia Selena Ávila Flores, porque se trataría de una reforma constitucional, pero pues veo que hay varios partidos políticos que están respaldando esta iniciativa, además de Morena. Está el PT, está el PRI, está MC. El PRI, están mis queridos amigos del PRI, del PT, de MC, o sea, sí trae el consenso de todas las fuerzas políticas en la comisión. En la comisión. Está Frine Azuara del PRI, la acabas de mencionar al PRI, está Héctor Jaime Barba, que es del PAN. Es médico, está Héctor el PT, Jaime. Margarita, está Emanuel Reyes Carmona, que es el presidente de la comisión, yo soy secretaria, somos de Morena, o sea, está Salomón Chertorivsky, que además es igual que Barba, un experto en temas médicos también. Sí traemos el respaldo de la comisión, pero el hecho, y si tú ves la dinámica parlamentaria, no necesariamente lo que logra la votación en la comisión lo consigue en el pleno. Claro. Necesitas cabildear. Esto van a consultarlo, lo van a compartir, van a socializar esta iniciativa de muerte digna, diputada. Sí, siempre lo hacemos. Dentro del proceso parlamentario, más allá del gran apoyo que ustedes los medios nos dan y que se los agradecemos, pues pasa por distintos procesamientos, inclusive por la Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los partidos políticos, tienen un asiento en este órgano de dirección y ahí se analiza cuáles son las que tienen viabilidad para subir al pleno con consenso. Aunque traiga el aval de muchos compañeros y compañeras de distintos partidos políticos, porque estamos comprometidos con ello, no quiere decir que sus bancadas jalen igual, porque hay gente que tiene un pensamiento, lo digo respetuosamente, más conservador o más pro vida, y hay quien no, y particularmente está en algunos partidos políticos más que en otros. Entonces, el hecho de que alguien que viene de ese partido político tenga la inquietud de quererlo legislar, no significa que ya tenga los votos de su bancada. Claro. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Se le llama en el proceso natural legislativo el cabildeo, para irte acercando y, oye, mira, pues ve, sensibilizarlos, quizá aventarnos otro foro.
ya hemos hecho cosas, muchas, pero otro foro que sensibilice a la gente, que cuando ya no hay calidad de vida, que cuando de verdad se llega a situaciones lastimosas para un ser humano, pues hay que dejarlo que decida sobre el término de su vida, y con los instrumentos legales y médicos correctos y todo bien anclado para que no tenga repercusión sobre el personal o sobre la propia familia. Entonces, los límites de lo jurídico son muy delicados, tiene que hacerse con pinzas, yo le llamo bordado fino de la legislación, y sobre todo tienes que contar con el aval de pues todas las fuerzas políticas, claro, en este caso, para poderla sacar. Pero bueno, vamos a hacer el intento, y dejando la salvedad que este es a nivel ley secundaria, y a la par yo estoy trabajando otra que lo ponga en norma fundamental, que seguramente ya no saldría en esta legislatura, pero que podríamos impulsar, si así las condiciones políticas lo permiten, desde el legislativo para la siguiente. Claro. Claudia Selena Ávila Flores, diputada de Morena, muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Dónde podemos encontrar la iniciativa? La iniciativa está en la página de la Cámara de Diputados, pero si quieres hago que te la manden ahorita. Muy bien. Para compartir en las redes. Selene, nada más está claro, porque 5 veces me dijiste Selena. Perdón. Se van a enojar mis papás porque me cambias el nombre, pero bueno, pues Selena era una cantante que a mí me gusta mucho, entonces no pasa nada, pero sí, si buscas como Selena, pues no lo vas a encontrar. Sí, Claudia Selene Ávila Flores. Muy bien. Entonces te lo mando con mucho gusto por por WhatsApp. Gracias, Claudia. De todos modos lo encuentras en la página de la Cámara de Diputados, se ponen todas las iniciativas. Muy bien, Claudia Selene Ávila Flores, diputada de Morena, muchas gracias. Mucho. Hasta pronto. Gracias. Reporte 100.